Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Como anocheradio.com no se responsabiliza de los mismos. Aquí inicia Hablando Claro, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Una producción de Luis Eduardo Frías y Tony Espinosa. Hablando Claro, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Como Anoche Radio, desde Boca Chica para el mundo. Esta es la palabra diaria, un verdadero encuentro con Dios. Paz mundial. Mientras oro, imagino un mundo en paz. Cuando me siento desanimado o ansioso por el estado del mundo, hago una pausa para recordar que Dios está presente incluso en medio del conflicto. Me sumerjo en la meditación y me centro en la paz divina. Me relajo al tomar conciencia de que la paz que busco comienza en mí. Me relajo al tomar conciencia de que la paz que busco comienza en mí. Abro mi corazón en oración y escucho la guía divina. Me pregunto, ¿cómo puedo ser paz o consuelo para alguien hoy? Me mantengo informado sobre los asuntos mundiales sin permitir que alteren mi paz interior. Desde esa tranquilidad personal, permanezco arraigado en el presente, sostenido por la fe y anclado en la certeza de que la paz mundial es posible. Visualizo un mundo en el que se satisfacen las necesidades de todos y el amor guía cada acción. Texto bíblico, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta ha sido la palabra diaria, un verdadero encuentro con Dios. Bien, señores, buenos días. Hoy es martes, día 28 de abril de el 2026. Se cumplen hoy 61 años de la segunda intervención norteamericana a República Dominicana. Amanecemos hoy hablando claro, un esfuerzo informativo de don Fausto Espinosa, don Tony, el ingeniero Wilfredo David en Estados Unidos, los muchachos del grupo, ustedes y nosotros, que vamos a compartir 55 minutos de comentarios, de opiniones, con los hechos de mayor relevancia, tanto a nivel nacional como internacional. Buenos días, don Tony Espinosa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la gente de Como Anoche Radio, tu emisora 24/7 online, transmitiendo desde Boca Chica, conjuntamente con el sol de la bahía desde el edificio La Condesa. Oye, martes, ni te cases ni te embarques. Así que, Luis Eduardo, buenos días, Luis Eduardo. Pero no es martes 13. Cuidado con eso. Mire, a propósito de martes 13, ¿usted llegó a ver la saga televisiva de martes 13 de Jason? A mí me costó en una ocasión. Ni dormí. Quité esa vaina. Es igual. ¿Tuviste a Chucky? Sí. Nunca he visto un muñeco más malo. Más zaroso. Ay, Dios mío, eso no tiene nombre. Entonces, una de mis hijas le gustaba la bendita película, pero entonces no me dejaba dormir a medianoche. Y yo decidí bloquear el canal donde daban la vaina esa. Eso era increíble. Miren, señores, así iniciamos en el día de hoy el programa Hablando Claro. Miren, un día como hoy, pero hacen ya 61 años, como pasa el tiempo, más de medio siglo,
se produjo en el país la segunda intervención norteamericana. Bueno, cualquiera pensaría aún todavía que esa intervención fue un elemento coyuntural que apareció en el camino de la revuelta que inició precisamente el día 24 de abril del 1965, varios días antes del 28 de abril. Sucede que no. Investigando, pude llegar a descubrir que lo que fue esa invasión estaba pautada desde los últimos días de la vida de Trujillo. Antes de morir Trujillo, los norteamericanos tenían en agenda la posibilidad de intervenir militarmente al país para evitar que a propósito de la muerte o la desaparición de la dictadura, grupos con ideas socialistas asaltaran el poder y que República Dominicana pasara a ser en el patio de Estados Unidos un tormento para la geopolítica norteamericana. Observen ustedes que todavía estaba en embrión el asunto de Sierra Maestra y Fidel. Trujillo estaba ya en el poder cuando en el 1959 Fidel y su grupo alcanzó el poder con el éxito de la Revolución Cubana. Entonces, desde hacía rato, los americanos tenían en agenda la necesidad de evitar que el país diera un salto al vacío político, de manera que pudiesen entrar en peligro, en posición de peligro, los intereses norteamericanos. Bueno, ya para la época del 1965, con la experiencia fallida del gobierno de Bosch y el PRD de 7 meses, quienes tumbaron o propiciaron el golpe de Estado, curiosamente seguían en el país. Parte de militares de la cúpula, un sector de la cúpula militar, parte de la oligarquía criolla, el sector eclesiástico y otros partidos minoritarios que no resultaron gananciosos precisamente en las elecciones que ganó el PRD de manera abrumadora. Pero yo tengo por acá algunos datos históricos, para ser más preciso, que quiero compartir para edificar a los jóvenes de esta generación que posiblemente no han dedicado el tiempo a investigar lo que tuvo que ver con el evento histórico de mayor relevancia para República Dominicana, porque a mi modo de ver, pienso yo que la revuelta de abril sitúa al país entre el antes y el después. Voy a leer un trabajo breve y corto, pero que de manera amplia, si se quiere, explica quiénes fueron los actores fundamentales del evento de esa intervención, que se iba a dar como quiera, pero de alguna manera recibió el apoyo de sectores del país que cuando vieron que las fuerzas regulares del CEFA, de Elías Wessing y Wessing,
estaban prácticamente derrotadas, porque hay que decir que antes de la intervención, el movimiento revolucionario armado del 24 de abril prácticamente había ya vencido a los guardias regulares. O sea, la población civil había ganado hasta ese momento lo que era el evento de la revolución o la revuelta. Entonces ahí cundió el pánico. Pero bueno, vamos a leer para entrar en contexto y entender algunos pequeños detalles. La segunda intervención militar de los Estados Unidos en República Dominicana, ocurrida el día 28 de abril del año 1965, fue un evento complejo marcado por la Guerra Fría y la inestabilidad interna tras el derrocamiento del profesor Juan Bosch en el año 1963. Algunos de los motivos y los actores claves para que se diera ese evento y las principales motivaciones. El gobierno de Lyndon B. Johnson justificó la invasión basándose en tres pilares fundamentales. Número 1, evitar una segunda Cuba en el temor más grande que Washington era que la revolución de abril, liderada por los constitucionalistas que buscaba el retorno de Bosch, fuera infiltrada por elementos comunistas. Se quería evitar a toda costa el establecimiento de otro régimen prosoviético en el Caribe. Protección de vidas extranjeras. La excusa diplomática oficial que se dio de manera inmediata fue que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros en el país corría peligro debido a la intensidad de los combates urbanos en Santo Domingo. El fracaso de las fuerzas militares locales, las tropas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, conocido como el CEFA, que se oponían a los constitucionalistas, estaban siendo derrotadas en la capital, lo que generó un vacío de poder que los Estados Unidos decidieron llenar con la intervención. ¿Quiénes en el país pidieron la intervención? Atención a los jóvenes. La intervención no fue un acto aislado, sino que fue solicitada formalmente por los sectores militares y civiles que se oponían al regreso de la constitucionalidad del año 1963, o sea, el retorno al poder del profesor Juan Bosch y el PRD. Encabezaron ese pedido Pedro Bartolomé Benoit, como jefe de la Junta Militar que se formó en la base aérea de San Isidro, en oposición a los constitucionalistas, firmó la petición formal de ayuda militar, alegando que no podían garantizar la seguridad de los extranjeros, sobre todo los norteamericanos. Por otro lado, Elías Wessing y Wessing, el líder del CEFA, uno de los principales promotores de la ayuda estadounidense para frenar el avance de las tropas de Francisco Alberto Camaño Deñó. Bueno, ahí está a grandes rasgos, más o menos, quienes de alguna manera fueron los promotores internos para que se diera dicha intervención. Pero vale destacar que la intervención se iba a dar con el pedimento de Bartolomé Benoit o sin él,
con el pedimento de Elías Wessing y Wessing o sin él, porque era un plan que estaba diseñado desde el año 1960, 59-60, cuando ya las agencias norteamericanas, incluyendo la CIA, la estación de Santo Domingo, habían informado al Departamento de Estado que a Trujillo le quedaba poco y que no se sabía cuál podría ser la salida política del país una vez Trujillo saliera del poder. Si era una salida pacífica, una transición democrática y negociada, o si por el contrario se podían dar eventos peligrosos, eventos armados. Pero aquí hay que agregar que otro detonante para que la intervención fuera tan rápida es el hecho de que el día 26 y el 27 se estuvieron reuniendo con el embajador William Taple Bene, que era para la época el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, un empresario del tomate. Esas reuniones no concluyeron en nada, porque el embajador de manera obtusa planteaba que se paralizara el evento y que todo el mundo se fuera a sus cuarteles y que las fuerzas regulares asumieran el control del país. O sea, prácticamente el fracaso o el aborto de lo que era la revuelta del 65. Cosa que llenó de ira, entre otros, al coronel Camaño. Y aquí hay que decir que en la última reunión en el despacho de William Taple Bene, embajador norteamericano, la seguridad norteamericana impidió que los constitucionalistas ingresaran al área armados. Vale destacar que el único que dijo que no entregaba su arma de reglamento, fue el contraalmirante Luis Homero Lajara Burgos. Y al final tuvieron que permitir que los constitucionalistas entraran con sus armas. Y la seguridad de la embajada todo el tiempo mantuvo el control. Pero en ese último evento, ya a la salida, uno de los representantes del PRD en la reunión, una figura de suma relevancia, de primera línea a nivel político en el país, asumió una decisión o una postura que le puso la tapa al pomo. Posiblemente, y esto es ya una especulación de nuestra parte, curándose en salud, dejó caer la idea de que si se producía el éxito, el triunfo de la revuelta, era el éxito de los socialistas que habían permeado el movimiento revolucionario. Porque la gente entiende aquí que cuando usted aplica el término revolucionario, está hablando de comunistas o está hablando de gente socialistas. Necesariamente no, porque revolución no significa que tiene que ser comunista o de lo que sea. Revolucionar es cambiar algo. Ya los cambios se aplicarán y van a determinar en qué consisten. Bueno, pues el líder dijo que sería el éxito de los comunistas. Y se manejaron básicamente un listado de quienes integraban el movimiento comunista que estaba siendo parte de la revuelta de abril. Eso inmediatamente la estación de la CIA lo envió
a su oficina central como un meme urgente. Ahora, ¿cómo usted puede comprobar lo que yo estoy diciendo? ¿Lo estoy inventando a 61 años de la segunda intervención? No, no es un invento nuestro. Usted puede, que todavía aparece y en una versión mejorada y renovada, el recuento histórico del licenciado Víctor Grimaldi bajo el título El archivo secreto de la guerra de abril del 65. ¿Eso qué es? Bueno, es la recopilación de todos los memes de la embajada norteamericana en la época y de la CIA, que a propósito de los primeros 20 años de la revuelta fueron descodificados en Estados Unidos y que aún se encuentran en la biblioteca Lyndon B. Johnson en Austin, Texas, en Estados Unidos. Están ahí, disponibles al público. Y que a propósito de esos 20 años, el periódico La Noticia, donde trabajaba como periodista Víctor Grimaldi, le encomendó una serie de reportajes alegóricos a los 20 años de la revuelta, y en ese interín él intentó en territorio norteamericano contactar a las personalidades que tuvieron a la cabeza la representación norteamericana para la época. No pudo obtener la entrevista de algunos de los actores principales, pero finalmente fue a esa biblioteca y obtuvo los datos que luego aparecieron en su libro Recopilación, que uno le dice un libro, pero más bien es la recopilación de todos esos datos. Y en ese libro, precisamente, la versión original que se editó en papel periódico para que fuera cómodo y barato, yo lo tengo el libro, yo lo tengo en mi poder, la versión original. En la página 166, 167 aparecen los nombres de quienes fueron en la comisión y aparece el nombre de la persona que habló de la infiltración de los comunistas, y ahí están los nombres del listado que se hizo de quienes eran esos comunistas, que curiosamente desde el 1966 al 70 casi todos fallecieron durante el primer mandato de Joaquín Balaguer, en lo que fue una especie de guerra fría, y sobrevivieron dos. Uno está muy enfermo, no sé si vive aún todavía, y otro, los dos fueron del PLD y finalmente se fueron del PLD. Hubo uno que fue diputado del PLD, se fue y regresó al PLD, y uno que se quedó afuera siendo parte de la izquierda revolucionaria. Ahora, ¿por qué no digo el nombre de esa figura política emblemática? Porque no es bueno hablar de quienes no pueden defenderse. Y esa persona, lamentablemente para el país, físicamente hizo la transición. Pero la historia no cambia y los datos están ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Investigar. Paz al alma y lor a la memoria de quienes perdieron la vida con esa segunda intervención y de quienes le demostraron el día 14, 15 y 16 de junio del 1965 en la zona intramuro entre San Carlos y Villa Francisca,
que los dominicanos se ponen los pantalones donde van y enfrentaron a los interventores que salieron corriendo como gallinas. Fue el día histórico para los constitucionalistas y el día amargo para quienes vinieron a pisotear la soberanía nacional, al punto que las cajetas que pidió la Fuerza Interamericana de Paz, el alto mando de esa intervención, le equivocaron y la mandaron a Vietnam, porque no se imaginaban que en medio pedacito de tierra en el Caribe había el coraje de poder dar de baja a una cantidad significativa de los invasores. Vamos al primer segmento de comerciales y volvemos. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Powerland, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Un solo solvo de un vapor es el equivalente a 100 cigarrillos juntos por el humo húmedo que se pega en la pleura de los pulmones, y ese humo líquido aceitoso le genera llaga y le endurece los alveolos de los pulmones de manera inmediata desde el primer momento en que pica el cerebro, y al mismo tiempo genera cáncer, porque en la boca, en las encías, en la faringe, en la laringe, y un problema mayúsculo, que no es morbo, le genera una impotencia sexual a un muchacho de 17, 18 años que está comenzando a vivir y que no ha entrado en etapa de reproducción. El vapor es un instrumento con el que se fuma el líquido, o se líquido. evapora o se esparce un líquido que es la nicotina líquida, que le ponen aromatizantes químicos, lo mezclan con otra sustancia que es imperceptible, que es la música, que te eleva, y entonces ahí la persona siente llega un que éxtasis está en una situación bastante irregularmente. Entonces buscan una respuesta que debe ser familiar. Las nuevas sustancias, las nuevas usos han modelado comportamientos diferidos con otras sustancias que no son las regulares. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Powerland, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano.
un solo solvo de un papel. Bueno, señores, ya estamos de regreso para continuar hablando claro por el circuito de radio y televisión digital como anocheradio.com, que transmitimos simultáneamente con el Sol de la Bahía. Hay una información que usted puede ver en el periódico digital almomento.net, lamentable. Siempre que alguien pierde la vida es una noticia lamentable. Y esta habla de que en Yamasá matan al sargento que atendía denuncia ciudadana. O sea, el hombre pierde la vida cumpliendo el deber. Vamos a ver. En Yamasá, República Dominicana, un sargento de la policía fue ultimado de un balazo en la cabeza cuando atendía una denuncia ciudadana en el sector Cuneta de Mayilla de aquella localidad. Juan Tomás Charles estaba adscrito a la Dirección General de Investigación DICRIN. Charles integraba una patrulla que acudió al lugar tras una denuncia de una persona que aseguró haber sido amenazada de muerte por varios individuos armados. Al llegar, los agentes fueron recibidos a tiros por 3 individuos que huyeron tras la agresión. Uno de los supuestos homicidas fue identificado de manera preliminar como un tal Orlando. Charles fue trasladado al Hospital General Docente de la Policía, Osgedonopol, donde falleció luego del ataque. Miren, es lamentable situaciones como esta. Y yo tengo la plena seguridad de que usted se le ocurre ahora la peregrina idea de revisar todas las redes sociales y usted no va a encontrar nadie hablando de la muerte de ese joven policía. Los derechos humanos que tanto protegen, no he visto la primera nota, por lo menos de condolencia, para los familiares de ese joven, que se supone que tiene una madre, un padre, quizás una esposa e hijos. Nadie dice nada. En cambio, si se hubiese dado el evento contrario, que de los agresores, la patrulla le daba de baja a un agresor, usted iba a ver un titular y debajo a los derechos humanos pidiendo que a esa patrulla se suspenda, se investigue y justicia. ¿Y por qué no? Que quizás el joven fue ejecutado. Son de las cosas que se dan en el país y que usted, si hace opinión y se respeta, debe de ser un ente de equilibrio. Me gustaría ver mañana o en la tarde de hoy que los derechos humanos publiquen notas exigiendo de las autoridades la persecución y la captura y el sometimiento a la justicia del asesino de ese policía, de ese dominicano, de un ser humano. ¿Y cómo lo matan? Al filo del deber. ¿Haciendo qué? Yendo en ayuda de un llamado de gente que estaban en peligro. Y era verdad, porque ¿cómo lo reciben cuando llega? A tiros. Aquí hay que sacar del espectro comunicacional la gente de doble moral. Vamos a llamar las cosas por su nombre.
decir las cosas como son. Qué bueno que ya la institución, de manera preliminar, tiene por lo menos el nombre de uno de los 3 que atacaron a esa patrulla. Y esperamos que lo más pronto posible se pueda decir por aquí que fue capturado. Ojalá. Creo que lo que más le conviene a ese tal Orlando es entregarse. Lo que más le conviene. Miren, en otro orden de ideas, cambiando ya el chucho, como decían acá en Boca Chica, para la época de el ingenio, se enciende la mecha en San Juan de la Maguana. Vamos a ver qué es lo que está pasando en San Juan de la Maguana, el granero del sur, la tierra de Olivorio Mateo, Papa Liborio, aquel que Luis Terror Díaz le escribió el merengue. Lo que pasa es que Liborio no coge pendejá, o no comía pendejá, decía Luis Terror en aquel merengue. Bueno, en San Juan de la Maguana fue levantado este martes, o sea hoy, a las 6 de la mañana, un paro de labores que el denominado Movimiento Unidos por el Agua y la Vida organizó en esta localidad del suroeste de República Dominicana, el cual ayer afectó las actividades comerciales, educativas, industriales, así como también el transporte. El paro fue realizado en rechazo a las pretensiones de la empresa Gold Quest Mining de explotar una mina de oro en la Loma Los Romeros, donde nace el río San Juan y otras fuentes fluviales vitales para la producción agrícola del Valle de San Juan. El periódico lalupadelsur.com informó que durante la jornada se han registrado quemas de neumáticos, pero no se han reportado hechos graves ni situaciones que lamentar. Indicó que el paro ha contado con un amplio respaldo popular en medio de un rechazo generalizado a la actividad minera por sus posibles impactos en recursos hídricos y el medio ambiente. Bueno, pienso yo aquí, sin ánimo de joder la paciencia, que si es verdad que donde piensan explotar nacen los ríos que dan vida a lo que es el granero del sur, tienen razón los sanjuaneros cuando se oponen a esa explotación. Porque independientemente de los recursos que pueda obtener el país, y ya está la amarga experiencia de la Barrick Gold, donde está muy claro la cantidad de recursos que cada onza le reporta a la empresa, y hay que ver con lupa la cantidad que recibe el Estado Dominicano. No podemos caer en una reedición de esa situación y más poner a peligrar lo que es el sector agrícola, que de alguna manera es jugar con la alimentación del país a futuro. Imagine usted que, por ejemplo, por un año, San Juan de la Maguana deje de producir habichuelas. Usted sabe lo que va a pasar. Que vamos a tener que traer habichuelas importadas, porque más del 80% de las habichuelas que consume el país y que se utilizan para exportación, ¿dónde cree usted que las siembran? En el Gran Valle de San Juan de la Maguana. Entonces, eso hay que protegerlo y cuidarlo.
vamos a ir a un nuevo corte para luego regresar y continuar hablando claro por Como Anoche. No cambie. En INAIPI brindamos atenciones integrales de calidad a niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años de edad, garantizando su adecuado desarrollo físico, socioafectivo y cognitivo. INAIPI para mí es una institución muy educativa para los niños. Mi bebé tuvo la oportunidad de entrar aquí desde sus 45 días. Hoy en día tiene 3 años de edad. Desde sus 3 meses ya le estaban haciendo exámenes aquí como si fuera académicamente, para ver cómo le estaba según iba evolucionando, ya sea en sus ejercicios que debía ir con la competencia como bebé a los 3 meses de edad. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. INAIPI. Ser niño y niña nunca fue mejor. Hermano Tony, míralo ahí. Míralo ahí. Seguimos con esto. En lo que el camión llega. Eso es la Villa Panamericana. Tenemos que resolver esto porque mira el maledor, los niños camino al colegio. Y seguimos 2 años, Félix. Mira eso, Félix. No es que yo quiera molestarte ni que... Sabes que yo no hago eso. Pero tengo que decírtelo, porque si no te lo digo, entonces ahí rompo el acuerdo que tengo contigo de decirte las cosas que están pasando para que las puedas resolver. Hermano, bendiciones. Los periodistas, porque aquí lo que hay son bandoleros, delincuentes, negociantes de la comunicación. Miren, señores, aquí hay una noticia que a pesar de que aparece en el periódico digital almomento.net, tengo entendido que este hecho pasó hace varios días. Déjame buscar. Pero yo quiero leerlo, a pesar de que ya quizás está un poco añejo, por el asunto de que quiero hacer un comentario final precisamente con relación a eso. Fue el accidente donde 3 personas resultaron heridas de la avanzada del presidente en Puerto Plata. Voy a leer para luego hacer un breve comentario ya al final del programa. Santo Domingo. 3 personas resultaron heridas hoy. Eso fue el día, la noticia está fechada el 27. Resultaron heridas hoy tras un accidente de tránsito que involucró a miembros de la avanzada del presidente dominicano Luis Abinader, ocurrido en el tramo carretero Maimón-Puerto Plata. De acuerdo con la presidencia, los lesionados son 2 miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial, quienes presentan diversos traumas y fueron trasladados a centros de salud cercanos donde recibieron atenciones médicas. El incidente se produjo en horas de la mañana mientras el equipo de seguridad se dirigía a una actividad oficial en Puerto Plata, en la costa norte del país. Imágenes del lugar muestran los vehículos involucrados volcados en una cañada al lado de la vía. Las autoridades precisaron que el mandatario no se encontraba en la caravana al momento del accidente. Y qué bueno. Digo, qué bueno que el presidente no estaba ahí y qué bueno que nadie perdió la vida en ese incidente. Miren, hay una dinámica
que yo no entiendo. Y sería bueno que alguien lo explicara. ¿Cuál es la necesidad de que los vehículos de la avanzada del presidente se desplacen a una velocidad exagerada y temeraria? Exagerada y temeraria, que puede provocar no solamente la pérdida de vida de quienes ocupan los vehículos, sino de personas que transitan en otros vehículos usando el derecho al libre tránsito, porque es el presidente que viene, no es papá Dios. Yo aquí quiero traer a colación lo siguiente, y vuelvo a caer en lo que era la organización que primaba en los gobiernos de Balaguer, porque Balaguer tenía su avanzada, y esa avanzada tenía una persona que era responsable de dirigir eso. Con relación al tránsito, ¿qué hacía, por ejemplo, esa avanzada? Que caminaba rápido, pero no tan rápido. Vamos a imaginar que Balaguer venía para Boca Chica a las 10 de la mañana. Desde las 6 de la mañana, un equipo del Departamento de Tránsito se iba colocando a todo lo largo del tramo que iba a recorrer la caravana presidencial. Lo iban colocando ahí. También iban distribuyendo los militares, que era el apoyo a la seguridad de la caravana. Oigan bien el protocolo. Desde la capital hasta Boca Chica. Sucede que 10 o 15 minutos antes de salir Balaguer de su despacho, la caravana y la avanzada, venía una jipeta que desde que salía de Palacio venía dando unos toques especiales. Esa bocina que es amplificada y que se oye diferente a las demás bocinas. ¿Cuál era la idea de esos toques de bocina a equidistancia? Llamar la atención de lo que iban a dirigir el tránsito por donde iba a pasar la caravana y que los guardias se pusieran en atención y se viraran. ¿Qué significa esto? Antes de que pasara la jipeta, que era lo primero que venía dando los toques, los guardias estaban ahí hablando y disimulando. Y los tráficos también. Cuando se oía el toque, inmediatamente ese tráfico comenzaba a parar a todo el que de alguna manera iba a entrar a la intersección, lo paraba. Y el guardia se ponía de espalda a la pista por donde iba a pasar la caravana. Entienda usted, el guardia mirando frente a donde podía estar el peligro que podía atacar al presidente que venía en la caravana, nunca mirando por donde el presidente venía, en porte contrario a por donde venía el presidente. Pero todavía no llegaba, Entonces, cuando esa jipeta que salía dando los toques venía por lo menos cruzando la avenida Duarte por la 27, ya venían saliendo varios motores con las sirenas, haciendo que, alertando que ahí venía la avanzada. Los motores. Quiere decir que cuando los motores venían a pasar por donde estaban los militares de espalda y en porte, ya por ahí no estaba pasando nadie. No había la menor probabilidad de un accidente. Entonces, no había la necesidad de venir en bolehumo, como dice la gente. Entonces venían los motores.
la avanzada, el carro presidencial, otra vez los motores y luego la retaguardia, que a veces en la retaguardia era que venía el presidente Balaguer. El carro presidencial venía Bello Andino. Entonces ese era Balaguer. Y nunca se produjo un accidente donde la caravana presidencial se vio involucrada. Señor, eso es protocolo de seguridad. Hay que aprender esa vaina. Entonces aquí ahora usted ve que viene, por ejemplo, el subjefe de la policía a comprar un yaniqueque a Boca Chica y de repente, de golpe y porrazo, 20 motores a 10.000 corriendo y diciéndole a la gente que se quite, que se eche para allá y una vaina. Y a veces la gente se pone nerviosa y yo no sé qué ha pasado, que de repente no se ha dado un accidente lamentable, porque Dios ha metido sus manos. Pero ese no es el protocolo, eso no funciona así. Eso hay que retomarlo como lo hacía Balaguer, y nunca nadie le tiró un gollojo de China, y nunca se le viró un carro, y nunca se cayó un policía en un motor. Señores, sencillo como eso. Ahí están los adecanes de Palacio, que vienen desde la época de Joaquín Balaguer. Me prendían el bombillo, terminó el tiempo. Mañana miércoles, si Dios lo permite, este equipazo de Como Anoche Radio y del Sol de la Bahía, integrado por don Fausto Espinosa Tony, el ingeniero Wilfredo David en Estados Unidos, los muchachos del grupo, ustedes y nosotros, nos reencontramos para una nueva entrega de Hablando Claro, nuestro compromiso con la imparcialidad. Dios bendiga a todos. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Como anocheradio.com no se responsabiliza de los mismos. Matías Tours. Discover your paradise. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. En INAIPI brindamos atenciones integrales de calidad a niños y niñas desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años de edad, garantizando su adecuado desarrollo físico, socioafectivo y cognitivo. INAIPI para mí es una institución muy educativa para los niños. Mi bebé tuvo la oportunidad de entrar aquí desde sus 45 días. Hoy en día tiene 3 años de edad. Desde sus 3 meses ya le estaban haciendo exámenes aquí como si fuera académicamente, para ver cómo le estaba según iba evolucionando, ya sea en sus ejercicios que debía ir con la competencia como bebé a los 3 meses de edad. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. INAIPI. Ser niño y niña nunca fue mejor.